Buenos días a todos. Primeramente, queremos agradecerles el tiempo para con nosotros a este webinar de principios básicos de reducción de tamaño que vamos a presentar para ustedes el día de hoy. Les comento, el chat está silenciado para todos los participantes con el objetivo de hacer más fluida la conversación, pero el chat queda abierto para cualquier pregunta que ustedes tengan, pueden irla haciendo. Nosotros al final de la presentación vamos a buscar responder sus preguntas que se hayan listado a través de nuestro especialista, y en caso de que el tiempo no nos dé oportunidad, de manera posterior a la terminación de este webinar, vamos a establecer contacto con ustedes para dar una respuesta más asertiva o más completa a su cuestionamiento, ¿vale? Cualquier pregunta que quieran hacer, está abierto el chat, por favor. Bueno, quiero presentarles al ingeniero Ever González. Es un ingeniero que trabaja aquí con nosotros en Osocagua, México. Ya tiene bastantes años de experiencia. Conoce muy bien las tecnologías que Osocagua ofrece para la reducción de tamaño en distintas aplicaciones, desde alimentos, minerales, químicos, farmas y demás. Él es el que va a estar encargado de llevar esa presentación. Y bueno, como les comenté, cualquier pregunta que tengan, por favor, simplemente escríbanla en el chat y buscaremos darle respuesta si es posible hoy mismo o si no a posterior. Ever, te dejo el control. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Como lo comentó mi compañero Fabián, agradecer el tiempo que nos permiten para dar esta presentación acerca de nuestras tecnologías para lo que es reducción de tamaño de partícula. Nos vamos a enfocar a lo que es la reducción de tamaño básica, por así decirlo, a nuestros equipos, a nuestras tecnologías que nosotros consideramos básicas para lo que es el procesamiento de diversos polvos o sólidos y obtener pues tamaños de partícula adecuados a sus necesidades. Mostraremos algunos ejemplos, aplicaciones básicas y el principio de funcionamiento de los mismos. Bueno, dentro de esta presentación, pues bueno, tenemos preguntas básicas, que es la reducción del tamaño de partícula, cuáles son los distintos mecanismos utilizados, los tipos de tecnología de molienda, cuándo elegir un método de reducción de tamaño en vez de otro. O sea, aquí vamos a comentar estas preguntas que son básicas cuando nosotros tenemos esta, esta tecnología o que tenemos que elegir esta tecnología en nuestros procesos. Asimismo, qué tipo de sistema se adapta mejor a mi aplicación, ¿no? Eso también es importante. Bien, tenemos dentro de lo que es la reducción de tamaño de partícula, pues tenemos la clasificación por medio de mecanismos. En este caso nosotros los clasificamos por corte, por atrición, por compresión o por impacto. Y bueno, sabemos que esos mecanismos nos van a dar también ciertos rangos de tamaño o podemos clasificarlos de acuerdo al rango de tamaño que nosotros pues vamos a obtener o deseamos obtener. Desde una molienda gruesa, molienda media, una molienda fina o inclusive una molienda ultra fina o un micronizado de la partícula. Ujú. Vamos a dar unos ejemplos de lo que acabamos de comentar. Por ejemplo, o bueno, más bien un ejemplo de un equipo para reducción de tamaño de partícula por medio de un corte o de cuchillas, pues son las granuladoras, donde nosotros tenemos pues un eje con aspas rotando a altas velocidades y con las cuchillas giratorias, o bien pues algún tipo de guillotinas. Ujú. Tenemos otro mecanismo que es por medio de desgaste. En este es bajo una acción de rozamiento entre las dos partículas o una partícula y una superficie en movimiento que va a estar ya sea fijo u opuesto o incluso también moviéndose quizá en una dirección contraria. En este caso, pues también algunos le llaman molina autógena y los ejemplos pueden ser los molinos de impacto entre las partículas, como le llamábamos, o molinos gap o con cierto espacio entre estas superficies.
Bueno, otro ejemplo, otro de estos mecanismos de reducción de tamaño de partícula es por medio de compresión. Esto es llevado a cabo con un prensado de la partícula entre pues dos superficies. Para ello, pues generalmente este tipo de molienda la utilizamos para una trituración gruesa o una primera etapa de molienda, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos mencionar a las trituradoras de mandíbulas, los molinos de conos, trituradoras en general, trituradoras giratorias o molinos de rodillos, los roller mill. Otro mecanismo es por medio de impacto. En este caso, pues se lleva a cabo un golpe brusco, instantáneo de un cuerpo en movimiento contra una partícula. Podemos mencionar como ejemplo de ello los molinos de martillos, los molinos de pines o de pernos, que también se conocen aquí en el país, los molinos clasificadores de aire, molinos tipo jet o de chorro de aire y los molinos de lecho fluidizado. Ujú. Bueno, después de dar estos breves ejemplos de tanto de los mecanismos, bueno, vamos también nosotros a tener esta parte de conocer nuestra materia prima y las especificaciones del producto que queremos obtener. En ello, pues se tiene que tener en consideración el tamaño de las partículas, tanto a la entrada del material, a la entrada del molino, como a la salida del molino, ¿no? Es lo que yo voy a querer obtener. No puedo obtener de una piedra de tamaño considerable o de un material de cierto tamaño a la entrada. No voy a poder obtener un tamaño de partícula de unidades de micra, porque tiene que ser un tren de molienda, pues donde podremos tener diferentes tipos de etapas. También las características de los materiales. Qué tanta buena fluidez tiene, por ejemplo, si el material fluye bien, si el material viene húmedo, viene seco, si el material tiende a ser fibroso. Aquí en Osocaba, por ejemplo, nosotros manejamos un concepto de fluabilidad, ¿no? O sea, qué tan bien fluye el material y qué tan bien también, qué tan bien puede ser cortado o molido. Por ejemplo, no es lo mismo una fibra que un producto completamente seco y un polvo, ¿no? Y bueno, por supuesto, la distribución deseada en el tamaño de la partícula. Si nuestro material o nuestra distribución es muy estrecha, pues bueno, podremos elegir una tecnología sobre otra que quizá nos pueda dar una distribución de tamaño mucho más amplia, ¿no? Donde tengamos quizá no un control tan específico del tamaño, sino que podamos ir, ¿sabes qué? Pasando esta malla, yo ya tengo mi producto tal cual con las especificaciones de salida de proceso, ¿no? Y bueno, también hay que considerar el efecto de las características del material en la selección de este método o la selección de las tecnologías de la reducción de tamaño de partícula. Como lo mencionábamos, es importante tener en consideración el tamaño de la alimentación, lo que nos va a dar un índice o una relación de reducción de tamaño de partícula. Como les mencionaba, de un material, material, pues no sé, de centímetros, quizás va a ser muy difícil llegar a un tamaño final de micronización en una sola etapa, ¿no? Quizá podamos tener que hacer una premolienda y después ya hacer la molienda fina o inclusive la molienda ultra fina. Ujú. Otro eh, factor a considerar también es la densidad aparente. No es lo mismo reducir en tamaño un elemento que es pues de densidad baja a uno que tiene densidad aparente elevada, por lo mismo que involucra el volumen y la masa del producto. Dentro de ello también, por ejemplo, va la tendencia a la aglomeración o la cohesividad. Si el material tiende a aglomerarse, pues vamos a tener que tener un manejo especial de este material dentro de nuestro equipo. Igual si tiende a ser cohesivo, pues tener esas características muy bien definidas en nuestro proceso para que también podamos elegir la tecnología adecuada. Eh, Dentro de eso también, pues puntos de reblandecimiento y fusión. No es lo mismo
reducir o moler pues un tamaño, perdón, un material que tiende a ser ceroso o que tiene cierto contenido de grasa a pues algún material que pues que no lo tiene, ¿no? Por lo mismo de que dentro de las cámaras de molino pues se genera o hay un incremento en temperatura y que puede ser factor para el manejo de estos materiales. Otro elemento eso es la dureza, por supuesto, y la friabilidad. La dureza, pues nos referimos a qué tan duro va a ser ese material para molerlo, porque no es lo mismo moler talco que moler, pues, diamante, ¿verdad? O sílice. Entonces, esos materiales los tenemos que tener, ese dato lo tenemos que tener en consideración para la reducción de elegir la tecnología adecuada. Entonces, ya lo vamos a ver más adelante, pero quizá no podamos utilizar, por ejemplo, cuando el material es muy duro y muy abrasivo, pues un elemento de impacto, porque pues se vaya a llevar a cabo un daño dentro de la cámara de moliendas severo y bueno, no va a ser pues tampoco rentable para nosotros, ¿no? Entonces tendríamos que elegir otro tipo de tecnología. Por último, también pues la forma o la morfología de de las partículas, que es como les mencionaba pues la relación de la partícula misma, ¿no? Cómo viene el producto, si viene en escamas, si viene en polvo, si viene en pellets, etcétera, ¿no? O sea, tenemos que tener en consideración también esa parte en nuestro proceso. Ujú. Y bueno, rápidamente lo que sería nuestra curva o algo importante también aquí, la definición del tamaño de las partículas. Nosotros vamos a tener una curva granulométrica y donde vamos a especificar nuestros valores, digamos aquí, que nosotros tenemos como un margen para saber qué distribución vamos a elegir. Por ejemplo, al decir de 50 igual a 18 micras, estamos em, considerando que es un promedio el tamaño de las partículas que van a tener esa finura, ese tamaño de partícula final. En este caso, por ejemplo, 18 micras, ¿no? Estamos estableciendo que al menos la mitad tiene que tener ese tamaño. Si, por ejemplo, nosotros especificamos como tamaño final, por ejemplo, un D90 igual a 38 micras, nuestra especificación es que al menos el 90% de esa masa, de ese volumen, esté por debajo de ese material o en esa especificación de 38 micras. Y cuando, por ejemplo, hablamos de un D10 igual a 7 micras, es que tenemos un margen pues mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más avanzado en decir, bueno, solamente el 10% tiene que tener este tamaño. Por supuesto, ahí pues hay una variación y se hace con ciertas tecnologías, ya sea láser, por mallas, donde nosotros llevamos a cabo esta consideración y esta distribución de nuestro tamaño de partículas. Ujú. Igual que en continuación a lo anterior, pues es la curva que nos muestra la distribución del tamaño de las partículas dada la frecuencia. Y como lo mencionábamos, la mediana se define como el diámetro en el que el 50% de las partículas son más gruesas y el 50% son más finas, es decir, hay un promedio, hay un punto medio, ¿no? Y entonces la media se define como el tamaño de las partículas. Es como lo mencionábamos, este sería por ejemplo el de 50 y ya tenemos un valor específico de nuestro producto. Dentro de nuestras tecnologías aquí en Osokawa, por ejemplo, podemos mencionar que nosotros contamos con un analizador de tamaño de partículas, el cual nos sirve para elaborar esta curva granulométrica y definir y hacer el control de calidad de qué tanto material está pasando una cierta malla y ya con ello vamos a tener esa referencia, ¿no? Nosotros en nuestro equipo medimos el porcentaje a través de la malla, ¿no? ¿Qué es lo que se retiene, cuánto se retuvo o cuánto fue el pasante? Y así podemos utilizar diferentes tipos de mallas para determinar esa curva graduométrica. Dentro de nuestra oferta para este tipo de equipo, podemos medir desde malla 625 hasta las 20 micras, por ejemplo. Ahora, aquí, por ejemplo, para la selección de equipos por el tamaño de partícula y dureza, hemos establecido una relación
de estas dos variables, tanto de dureza como, por ejemplo, el tamaño de partícula. Nosotros, si requerimos un tamaño de partícula muy bajo, es decir, tamaños ya unidades de micras, podemos utilizar un molino por ejemplo, un molino jet que nos puede dar tamaños de partícula muy bajos, o bien si nuestro tamaño de partícula requerida al final del molino no es tan elevado, por ejemplo, vamos a mencionar aquí, de acuerdo a la gráfica, no sé, de 63, 45 micras, tenemos pues ahí varias opciones, desde un molino con clasificación de aire, un molino de martillos, molinos de bolas, molinos de rodillos o molinos de pernos. Ahí es cuando tenemos quizá un abanico mucho más grande. Ya cuando nos acercamos a tamaños de partícula mucho más bajos, pues las tecnologías se van reduciendo por lo mismo de que pues no es tan sencillo alcanzar estos tamaños de partícula con ciertos mecanismos convencionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Socavua, nosotros utilizamos molinos de chorro de aire o tipo jet para llevar a cabo esta reducción del tamaño de partícula y obtener tamaños muy bajos en cuanto a finura, ¿verdad? Ujú. Ahora, algo que también nosotros lo relacionamos y que va muy ligado al slide anterior es que nosotros vamos a tener nuestro tamaño de partícula y ya elegimos o vamos definiendo de acuerdo a los requerimientos de ustedes, de nuestros clientes, de acuerdo a su tamaño final requerido, la tecnología que podemos utilizar. Por ejemplo, en nuestro caso, para una molienda gruesa, nosotros tenemos molinos de corte o de cuchillas. Ujú. Para una molienda media, perdón, podemos utilizar un molino de martillos, que también nosotros tenemos en nuestras tecnologías, un molino, por ejemplo, micropulverizer, que es de martillos y donde se lleva a cabo el control del tamaño de partícula mediante una malla, o incluso también los molinos de pernos. Ujú. Ya cuando requerimos una molienda fina, nosotros podemos utilizar nuestro molino con clasificador de aire, y cuando la especificación ya es muy baja y que necesitamos tamaños de partícula pues muy definidos y en cuanto a unidades de micras, podemos utilizar el molino jet o incluso el molino de lecho fluidizado. En grandes cantidades y también a grandes volúmenes y a tamaños de partícula muy bajos, ya es cuando utilizamos pues, nuestro molino de bolas o nuestro molino de medio húmedo. Rápidamente vamos a dar ejemplos de lo que acabábamos de mencionar. Dentro de las trituradoras, bueno, podemos mencionar algunas características, pues estos elementos hacen una molienda gruesa, generalmente manejan velocidades bajas, porque pues solamente queremos llevar a cabo una primera etapa de reducción de tamaño de partícula, ¿no? Quizá de un tamaño grueso logremos un tamaño de media pulgada o inclusive algo más fino, dependiendo también cómo estemos controlando la salida. También se utilizan, por ejemplo, para la de aglomeración de polvos, cuando el material tiende a ser así muy cohesivo o que tiende a aglomerarse, podemos utilizar este tipo de equipos. Ujú. Algo que lo relacionamos también es que, bueno, también no vamos a utilizar este tipo de equipos cuando ya hay una dureza muy elevada, ¿no? Por lo mismo de que pues hay un cierto desgaste en nuestro equipo. Y el principio que utiliza es pues compresión y cizallamiento. Las aplicaciones comunes, pues vamos a utilizarlo, por ejemplo, para eh, romper o triturar o reducir tamaños materiales con tamaños grandes hasta, pues como le decíamos, quizá unidades de pulgada, resinas, ceras, por ejemplo, aquí mencionamos nitrato de amonio y pigmentos, ¿no? Donde nada más vamos a hacer la reducción de tamaño de partícula básica. Un ejemplo también que, el que les mencionaba, nuestros granuladores, por ejemplo, como se puede ver en la imagen, es un rotor con cuchillas donde nosotros tenemos estos elementos girando a altas velocidades y donde vamos a llevar a cabo un corte del material, ¿no? Esto lo utilizamos, por ejemplo, para industria de reciclaje, para ciertos tipos de materiales, por ejemplo, ciertos polímeros, para, no sé, aquí en México, por ejemplo, para hierba, para tés,
para materiales que, digamos, no se requiere un tamaño de partícula muy fino. Igual mencionar, ¿no? Las aplicaciones comunes, por ejemplo, para reducir la chatarra no férrica, fibras de vidrio, para las, por ejemplo, en las armadoras donde se procesan diferentes tipos de formas de polietileno, de polipropileno, de diferentes polímeros. Nosotros aquí se procesan, se reprocesan y se reducen en tamaño. Por ejemplo, para la industria del cobre, de materiales para tejados, desechas de cortezas, madera, etcétera, ¿no? Aquí podemos procesar estos tipos de materiales. Algo también de molienda, digamos, gruesa, nosotros tenemos los molinos cónicos. Esto generalmente lo utilizamos para industria farmacéutica e industria alimenticia. ¿Por qué? Bueno, porque pues aquí solamente se lleva a cabo lo que es la reducción mediante el control con una malla y con el movimiento de nuestro cono, ¿no? Donde vamos a llevar a cabo la reducción del tamaño de partícula. Por ejemplo, este molino es adecuado para materiales sensibles al calor, ya que no maneja revoluciones elevadas, no maneja velocidades elevadas y, por ejemplo, podemos llevar a cabo un buen control del tamaño de la partícula. Este es adecuado para materiales friables y blandos, donde la dureza no sobrepase, por ejemplo, el valor de 4 mos. Ujú. Y bueno, tenemos, como les mencionaba, un buen control del tamaño de la partícula porque tenemos el tamiz, que es el que nos va a dar este control, y la velocidad también del rotor una variable importante. Ujú. Dentro de esto también puedes mencionar que nosotros aquí vamos a obtener una distribución de tamaño de partícula estrecha, es decir, vamos a tener un buen control de nuestro tamaño final y eso nos permite, bueno, que tengamos un material homogéneo y pues utilizamos el principio de compresión en esta tecnología. Otro ejemplo, por ejemplo, es el molino de atrición, nuestro molino de atrición Osokawa, que utiliza pues un fundamento donde son dos discos girando a velocidades pues elevadas y donde se tiene a cabo pues un cizallamiento del material entre estas dos placas. Ujú. Entonces nuestro molino de discos estos discos son multidentados y dispuestos en forma cónica para tener una buena distribución y que su geometría ayude a lo que es el procesamiento del material. Aquí pueden ver un ejemplo de nuestros discos dentados donde estos dos discos giran a contrasentido y se lleva a cabo la reducción del tamaño de la partícula. Ujú. Entonces aquí llevamos ese cizallamiento o esa atrición del material. Por ejemplo, dentro de las aplicaciones principales que podemos mencionar, este molino se utiliza bastante para lo que es igual el procesamiento de polímeros o procesamiento de materiales que tienen que tener, por ejemplo, cierto control en cuanto a esa naturaleza, ¿no? Que sean algún tipo de polímeros o, por ejemplo, la molienda de PVC, por ejemplo, cuando se requiere una fineza, por ejemplo, de entre 600 y 1200 micras para el polietileno. Ujú. Entonces, este equipo es apto para todo eso, ¿no? Incluso es apto para lo que es industria de polímeros en general y algunos materiales con ciertos tipos de naturaleza en cuanto a ese tipo de manejo. Bueno, otro de nuestros productos de estrella es nuestro molino de martillos y mallas. Este equipo es muy versátil, es ampliamente utilizado aquí en el país y bueno, en todo el mundo por lo mismo, ¿no? Que da altas prestaciones con quizá pues requerimientos muy bajos, ¿no? Tenemos altas velocidades, podemos obtener muy buenas finuras con este material, pero sí, bueno, hay que tener cierto tipo de detalles en su utilización, ¿no? Por ejemplo, este molino no es adecuado para materiales sensibles al calor. Era algo que mencionábamos, este equipo no será adecuado, por ejemplo, cuando el material
es ceroso o tiende a degradarse a bajas temperaturas, ¿no? Por lo mismo de que si tenemos esta característica o esta cualidad de nuestro material, va a ser difícil de procesarlo en esta cámara porque va a ir acumulándose o va a ir degradando el material y pues eso es algo que estamos evitando, ¿no? O que quizá no se desea dentro de nuestro procesamiento. También este equipo, pues no es, este equipo no es para procesar materiales muy duros o abrasivos, ¿no? Por ejemplo, hasta una escala de 4 mos. ¿Por qué? Porque como este equipo trabaja por impacto, bueno, pues generalmente vamos a llevar a cabo también un daño en en nuestros martillos, en nuestro liner, y bueno, pues no sería tan rentable para este tipo de materiales, ¿no? Otro ejemplo, bueno, aquí tienen un ejemplo de un rotor de este tipo de martillos. Em, Ustedes pueden ver que son varias hileras de martillos donde se lleva a cabo el impacto del material y con ello nosotros obtenemos una reducción del tamaño de la partícula. Ujú. Como lo podemos ver en la figura superior derecha, pues ahí es donde se lleva a cabo lo que es el impacto entre lo que es nuestro revestimiento, nuestra parte dentada, nuestro liner y el martillo. Ujú. Nosotros vamos a tener el impacto del material y en la imagen de abajo es como la malla controla ese tamaño de la partícula, lo que ya obtenemos al final. Entonces, esto es importante porque pues es clave para un buen funcionamiento del molino, que todos estos elementos estén en buenas condiciones, no haya un desgaste severo y bueno, pues que esto trabaje adecuadamente y conforme a los diseños de fábrica. Aquí en la imagen podemos ver los diferentes tipos de malla que nosotros utilizamos en este molino micropulverizador. Tenemos desde hoyos que le llamamos el roll, hasta lo que sería el tipo hueso de pescado, por la forma en la que se maneja, ¿no? En diagonal. Y abajo los tipos de martillos. Generalmente nosotros utilizamos el de en medio, que es el martillo forjado, pero también se pueden utilizar como tipo cuchilla o tipo blade. ¿Mm? Las aplicaciones, por ejemplo, vamos a hacer mención rápida de las aplicaciones comunes de este molino. Por ejemplo, para azúcar, nosotros podemos obtener una azúcar ya molida y obtener hasta un azúcar de 150 micras para almidón de maíz, fibra de avena, por ejemplo, eh, melamina, óxido de zinc, por ejemplo, y aquí incluso para aplicaciones en alimentos hasta, no sé, por ejemplo, harina de maíz, cacao, algún tipo de también de avena, como lo mencionabas. Bueno, dentro de estos, también dentro de estas tecnologías tenemos lo que es los molinos de pernos o de pines. Ujú. Aquí tenemos dos rotores girando a diferentes velocidades y a contraflujo para donde ambos rotores tienen lo que son la hilera de pernos y donde el material se va a llevar a la reducción de tamaño por medio del impacto entre estos dos pernos, ¿no? Entonces, generalmente, pues, este mecanismo, pues, también es de impacto y también de desgaste, por supuesto. Ujú. Aquí, como lo mencionábamos, el material impacta contra los pernos y luego sale a través de lo que es el laberinto de esta geometría que se tiene mediante las fuerzas centrífugas. Es importante mencionar que la velocidad periférica y la velocidad de alimentación, así como el caudal de aire, son variables para este tipo para obtener una buena reducción en tamaño de partículas, ¿no? Si tenemos una buena velocidad periférica, pero nuestra velocidad de alimentación es mucha, pues vamos a saturar el equipo. Tenemos una alimentación baja, pues obviamente también tendremos un rendimiento muy bajo de nuestro equipo. Tenemos que tener todo eso en cuenta. Ujú. Bueno, dentro también de esto hay que considerar que no podemos tampoco moler materiales muy duros
y tenemos una producción de un producto final con un bajo contenido en finos y buenas propiedades de fluidez. Ujú. También tenemos bueno, es algo similar, solamente aquí pues cambian los tipos de rotores, ya sea con pernos, con cierto tipo de blades, pero bueno, la geometría y el principio es muy similar. Bueno, cuando elegir cuando es un disco simple y un disco doble, ¿no? La posibilidad de utilizar diversos medios de molina para nuestra versatilidad, ¿no? Como lo mencionamos también, si el material tiende a ser ceroso o grasoso, quizá no necesitamos una malla al final, ¿no? Solamente tenemos que tener ese buen control tanto de nuestra alimentación, nuestra velocidad y nuestro flujo de aire. Como lo mencionaba, como se ve aquí en la lámina, si nosotros, por ejemplo, tenemos un flujo de alimentación, eh, pues, por ejemplo, vamos a tener un mayor flujo de alimentación a menor velocidad y mayor flujo de aire, vamos a obtener un tamaño de partícula grueso. Si nosotros disminuimos ese flujo de alimentación, pero aumentamos la velocidad y disminuimos el flujo de aire, entonces vamos a tener un tamaño de partícula fina. Ujú. Aplicaciones comunes de este molino de impacto, bueno, pues por ejemplo para molienda de especias es muy utilizado. Lo que son, por ejemplo, jengibre, nuez, pimentón, canela, cilantro, y adicional, por supuesto, a muchas especialidades químicas. Este también es utilizado para lo que son industria química, industria de minerales también, por ejemplo. Entonces, es ampliamente utilizado para este tipo de industrias. Ujú. Y otro ejemplo, igual ácido ascórbico, como les mencionaba, para industria química, cloruro de sodio, sulfato de sodio, resinas fenólicas. Obtenemos tamaños de partícula muy positivos dentro de esta parte. Ujú. Dentro de estas configuraciones de los sistemas que nosotros probemos pueden ser sistemas compactos, es decir, por caída de gravedad, no necesitamos un blower. Ajá. Sistemas de paso normal, es decir, de presión negativa. Podemos también hacerlo de circuito de un lazo cerrado. Ujú. Y también dentro de otras características que se pueden añadir al sistema son sistemas resistentes a golpes de presión por pressure shock resistant, sistemas criogénicos o en este caso también con cierta tipo agregar clasificadores dinámicos para que nuestro sistema sea con una clasificación en línea. Ujú. Ejemplos de este tipo que les mencionábamos, descarga por gravedad, bueno, pues es tal cual el material entra a lo que es el molino y va descargando el material por gravedad. El estilo búnker, bueno, es cuando ya se tiene lo que es el colector de polvos y lo que es una tolva de descarga. Vamos a tener tanto nuestra colección de finos y la colección de nuestro material ya procesado. Otro ejemplo que aquí les mencionábamos es, por ejemplo, lo que es el molino, nuestro alimentador, nuestro colector de polvos y nuestras válvulas rotatorias que nos van a ir controlando también esta parte de flujo. Y nuestro ventilador, por supuesto, aquí es donde nosotros tenemos este elemento para hacer todo el arrastre del material a lo largo del sistema. Ese, por ejemplo, ya es cuando es bueno, un evento no deseado que pudiera darse ahí en el colector pues una conflagración. También hay sistemas como lo mencionábamos, controlar esta parte, o bueno, minimizar más bien los efectos de este evento no deseado. Vamos a poder agregar tanto lo que son válvulas para minimizar este efecto y a su vez dentro del colector de polvos también agregar ciertos venteos para que pues todo este daño no sea o no se vaya a todo el sistema, ¿no? Incluso, bueno, pues obviamente evitar el daño a los operarios, a los operadores, al sistema, a las instalaciones. Como lo mencionamos también, este es un ejemplo de configuración de sistema cerrado, donde prácticamente todo el sistema trabaja en ese lazo y donde pues se tiene, por ejemplo, en este tipo
de sistemas, un ahorro energético, ¿no? Porque no vamos a estar este, sacando, por así decirlo, vamos a tener ese balance dentro de todo el sistema. Ujú. Y bueno, prácticamente este sería algo muy básico, porque nos concentramos en lo que era molienda gruesa y molienda, este, en molienda, pues sí, bueno, elementos básicos para lo que es el procesamiento de materiales. Pero si tienen alguna duda en específico, pues también por favor háganoslo saber. Estaremos también compartiendo información en nuestra página. Pueden revisarla en nuestra página de internet, osotawamex.com. Y si tienen alguna duda, pues igual escríbanos al correo o háganos una llamada. Estaremos aquí abiertos para atender todas sus dudas. Y bueno, pues atentos a sus preguntas y respuestas. Gracias. Ever, muchas gracias por tu presentación. Como les comentó el ingeniero Ever, estamos abiertos a buscar resolver cualquier duda que tengan respecto a alguna aplicación específica con ustedes. Aquí están los medios de contacto. No duden en llamarnos, enviarnos un correo, o si en este momento tienen alguna duda, por favor exprésenla en el chat y se la respondemos. Bueno, pues agradecemos su tiempo por haber estado aquí con nosotros. Como les dijimos, estamos a su disposición para resolver cualquier duda que ustedes tengan respecto a su aplicación en específico. Y pues bueno, estamos aquí para ayudarles. No duden en contactarnos y esperemos pronto poder estar trabajando con ustedes. Muchos se los agradecemos. Tengan un buen día y bueno, pues por lo pronto sería todo. Gracias.